Buenos días. Os quiero enseñar el trabajo finalizado. Al final he encontrado 4 cubos con 4 tapas. Cada una de ellas les he hecho agujeros. En el cubo están 3/4, un 80% llenos, ¿verdad? Y espero que de este modo he conseguido que no huyan más y que no se mueran más lombrices. He quitado las cajas aquellas que no servían, que yo creo que se han muerto 20-30 lombrices, seguramente se han escapado por la noche. Y pues espero que con esto haya conseguido que no huyan más. Estas tapas son herméticas y quiero comentaros algo al respecto, porque eso es la idea que yo tengo, es decir, que estas tapas estén herméticas cerradas. Ellas no podrán salir más que por los agujeros que están arriba, pero no saldrán porque justo encima está esta bombilla, ¿verdad? Justo encima de ellas está la bombilla. Es la forma como intento yo evitar que se escapen, ¿verdad? Entonces, la idea es conseguir cuantos más cubos de este tipo, ¿verdad? Y llenarlos más o menos a un 3/4. Es decir, estos son cubos de 25 kilos, pero, bueno, este es de 20 creo. Estos son de 25 porque son de pintura. Son de un amigo que es pintor y que le he pedido el favor de que en lugar de tirarlos, pues que me los traigan a mí. Entonces, en estos cubos, los únicos agujeros que hay son los que son en la tapa. Hay que controlar muy bien el tema de la humedad interior. No pasarnos, pero tampoco que se quede seco, ¿verdad? Y la lombriz hará su trabajo. Vamos a ir cada cierto tiempo, vamos a inspeccionar qué es lo que está pasando dentro de los cubos, ¿verdad? De momento no les voy a dar nada de comer, las voy a dejar unos días, así, una semana sería lo ideal, ¿verdad? Cada vez que cambiamos la cama, la primera semana, pues en principio no hay que darles de comer. Luego hay que ver cómo están y si hace falta añadir comida. Enseguida prepararé un vídeo porque ayer alguien me preguntaba qué tipo de comida le iba dando yo a estas lombrices, porque como bien sabéis lo que estoy tratando es de multiplicarlas. Entonces a la hora de multiplicarlas lo mejor son los cereales, porque tienen muchas vitaminas y en fin, muchas cosas que a ellas aparte que les engorda un poco, pues les da esta sensación de comida en abundancia y se ponen a multiplicarse, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, vamos a dejarlas un tiempo así y luego venimos a comprobar, a ver, en unos días vamos a comprobar a ver qué tal están. Así que la solución que yo encuentro la mejor, al menos por ahora hasta la prueba contraria, es en este tipo de cubos que se pueden apilar. La única diferencia sería que en lugar de que los agujeros estén por aquí, voy a enseñaros esta porque la otra tiene mi dirección y todos los datos. Entonces, en lugar de hacer estos agujeros en la tapa, hay que hacerlos por aquí. Es decir, justamente por aquí hay que hacer 2 filas de agujeros alrededor de todo el cubo llenarlo a un 3/4, pero los agujeros tienen que ser agujeros con broca de 0,5 si puede ser. O sea, tiene que ser muy finita. Voy a tapar esto aquí y enseñaros cómo está esta, ¿verdad? Estas son agujeros de 0,5 milímetros. Yo no tengo esta broca de 0,5 ahora, le he hecho con una de 1 milímetro, ¿verdad? Acabo de pintar aquí porque el pintor tenía su teléfono y su nombre aquí, entonces tuve que pintarlo porque hay que respetar la privacidad de la gente, ¿verdad?
Entonces, en lugar de hacer los agujeros aquí, hay que hacerlos aquí. Una banda de 2 filas alrededor y una densidad pues razonable para que pueda haber circulación de aire dentro del cubo. Y este cubo, en principio, si la cama que le estamos colocando dentro es buena, hay comida dentro, en realidad durante 3 semanas no hay que tocarla. A las 3 semanas hay que sacarlas, hay que tamizar lo que tiene dentro y volver a cambiar la cama y volver a poner las lombrices dentro. Por supuesto hay que separar lo que son los cocones y las lombrices pues vuelven dentro, ¿verdad? Este es el plan que yo tengo. Vamos a ver qué tal funciona el invento, ¿verdad? No lo he inventado yo, lo he visto en Estados Unidos, gente que lo hacían estos cubos. Es verdad que ellos no ponían la tapa, sino simplemente al colocarlas en fila de 4 o 5, le colocaban un cartón de estos más grueso, entonces iban apilando 4 o 5 filas para arriba de cubos, y ellos cada 21 días, 23 días, sacaban lo que había dentro, tamizaban y tal. Pero ya os digo, el material que colocamos dentro, la cama, tiene que ser tamizado. ¿Por qué? Pues para que le resulte en 21 días las lombrices se coman todo. O sea, se comen 70%, algo por estilo. Calculad el número de lombriz, la cantidad de comida que necesita diariamente y haciendo el cálculo de la masa de la cama, cuánto hay, pues tiene que darnos estos 20-21 días. Pero precisamente por eso estamos experimentando aquí. Vamos a ver qué consiguen hacer ellas. Por eso vamos a ir comprobando, ver, necesitan comida, no necesitan, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y así podemos darnos cuenta cuál es el tiempo ideal que nos conviene para que cambiemos la cama, cada 3 semanas o cuánto es. Yo creo que los americanos, ya sabéis que les gustan mucho las estadísticas, los datos. Por lo tanto, no he visto en una empresa solo, sino al menos 2 empresas he visto que hacen esto con los cubos. La única diferencia que hacen ellos es que ellos colocan turba, tierra negra que la trae aquí en España es difícil de conseguir, tiene que ser de import porque aquí la tierra no es la mejor del mundo ni mucho menos, ¿verdad? Aquí el clima es bueno, pero la tierra no es la mejor. Entonces, al menos por lo menos donde estoy yo aquí, no sé, no he andado en toda España, ¿no? Por eso lo mejor, o sea, lo que ellos utilizan es turba negra y también mezclan ellos algo de cereales, algo, ¿verdad? Pero en otra empresa he visto que en realidad los cereales no aportan nada porque aquella tierra de turba pues ya tiene todo lo que las lombrices necesitan y quedaba una maravilla de tierra después de 3 semanas. O sea, las lombrices se iban comiendo todo aquello. Y os aseguro que ellos no ponían más que en torno a 300 lombrices por cada cubo de estos. 300, 3 semanas y ya está, fuera. Y otra cama y volver a poner las lombrices y así. Y eso es lo que ellos hacían. Yo voy a intentar hacerlo también y vamos a ver si este invento me resulta. Porque pues es mucho mejor de controlar esos cubos que una cama de hormigón que es fija, que tienes que trabajar con palas y cosas por estilo y tal, y ir aumentando de 10 en 10 centímetros la cama, ¿verdad? Ellas van subiendo en busca de comida hasta que llegue arriba, pero claro, tardas muchos meses y pues está afuera la intemperie, el sol, hay que darle agua constantemente y tal. En cambio estas, en un pequeño depósito, en un almacén, en lo que fuera, pues puedes apilándolas, aquí te entran unas cantidades bárbaras de humus que se puede conseguir o de lombrices, ¿no? Entonces, a la hora de tamizar también es fácil porque tú coges el cubo, lo colocas sobre el tamiz y ya más adelante construiremos también esta máquina, ¿verdad? Para que veáis la forma más fácil de poder producir humus y de criar lombrices y, es decir, haciéndolo, es decir, con muy
muy poco personal puedas manejar cantidades grandes de lombrices, de tierra, de camas, de humus, ¿verdad? Teniendo un buen control, pues se puede conseguir este asunto. Bien, quiero recordaros, suscribiros al canal, compartir, porque necesitamos crecer este canal y convertirlo en una referencia si es posible, ¿verdad? Y os quiero recordar, si queréis saber la huerta donde voy a aprovechar, abajo en la descripción encontraréis un link, un enlace, y podéis ir a aquel canal del Huerto al Paladar, se llama. Podéis suscribiros también allí si queréis, para que podáis estar al tanto, ver qué podemos sacar con el humus que vamos a sacar de aquí. Lo vamos a aprovechar en la huerta y vamos aprendiendo dos cosas a la vez, ¿verdad? Vamos a estar en este canal y si así lo queréis podéis estar en aquel canal. Os invito a suscribiros y estamos al tanto de cómo hacemos el humus, pero también cómo lo aprovechamos en la huerta, ¿verdad? Sacando producción con las plantas. Bien, familia, os deseo que tengáis un buen día. Suscribiros, me gusta, no me gusta y compartir. Y comentad, por supuesto, si hay algo que aportar o que corregir. Os deseo que tengáis un buen día. Gracias.